Adelante, hermana. Ya. Nuestro buen Dios, todopoderoso, aquí reunidos en tu nombre, Señor, gozándonos de tu divina presencia, Señor, y listos y listas, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para cada día ser mejores, acercarnos más a ti, Señor. Agradecidas por este tiempo, agradecidas por nuestro pastor Mario, Señor, con ese gusto que Él nos da, Señor, este estudio, Señor. Gracias porque Él se prepara y, Señor, y toda pregunta, Él está listo, Señor, para aclararnos, para fortalecernos en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. De verdad que este es un tiempo maravilloso, Señor, de crecimiento espiritual. Te agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. El Señor le bendiga en esta noche. Le damos gracias al Señor porque hemos podido llegar, porque aquí, bueno, ustedes lo han podido experimentar. Ha sido un día hoy muy lluvioso, o por lo menos la tarde. Una tarde muy lluviosa. Y bueno, gracias al Señor que nos trajo bien hasta aquí. Y bueno, le damos gracias al Señor por los hermanos que han podido llegar, por los que están en las redes sociales. Que el Señor los bendiga mucho y es un placer compartir con ustedes, ¿no? Este estudio de la palabra del Señor. Estamos, como ustedes saben, estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos el martes pasado, Romanos capítulo 4. Y vamos a leer los versículos del 19 hasta el 25. Romanos capítulo 4, versículos del 19 hasta el 25. Y dice así: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estamos aquí, porque hemos podido llegar. Te damos gracias por tu ayuda, por tu cuidado, por tu bendición. Bendice a los hermanos que también han podido llegar aquí, los que no han podido llegar y que están en el chat. Que tu gracia, que tu misericordia, que tu amor, Señor, también se extienda sobre ellos. Y en esta hora, Señor, con temor y temblor, yo te pido que tú me ayudes a exponer el estudio de tu palabra y que tú me des la sabiduría, el poder, la revelación, Señor. Tú, Señor, me des la inspiración para poder ser guiado por tu Espíritu Santo y poder, Señor, hablar lo que tú quieres que yo hable. Señor, por sobre todas las cosas, que al salir de aquí nosotros podamos, como dice tu palabra, salir sabiendo que tú nos has exhortado, que tú nos has edificado y que tú nos has consolado. Y te rogamos, Señor, que
tú reprendas cualquier cosa que no esté en tu voluntad, así como que perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras debilidades, Señor. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando aquí la carta del apóstol Pablo a los romanos, en donde el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de Abraham, porque el ejemplo de Abraham es clave en esta carta, ¿no? Ya que Abraham es considerado el padre de la fe y producto de la fe de Abraham, todos nosotros somos llamados hijos de Abraham, porque Abraham fue amado antes de la ley y entonces al ser llamado antes de la ley, Dios hizo con él un pacto de fe, no un pacto de ley. Y siempre, hermanos, les recuerdo que el apóstol Pablo, aunque no conoce la iglesia personalmente, pero de alguna manera sabe lo que está pasando en la iglesia, más la inspiración del Espíritu Santo, yo creo mucho en cómo el Espíritu Santo se mueve y cómo inspira y cómo habla a la iglesia. Y de hecho, de eso yo he tenido muchos testimonios. No quiere decir que pasen todos los cultos, no quiere decir que tenga que ser así, pero yo creo que el Espíritu Santo es algo fundamental, ¿no? Porque Él es Dios y es el que conoce los corazones. Y para no entrar en ningún testimonio en específico, porque verdaderamente vamos a dilatar el tiempo, pero he estado en lugares, inclusive me han invitado a predicar a lugares donde no conozco a nadie, donde he ido por primera vez. Y después en la puerta he estado saludando, en la puerta de la iglesia he estado saludando a los que van saliendo. Y se me ha acercado una persona y me ha dicho, yo venía hoy con un problema. El Señor me reveló a través del mensaje el problema y la solución del problema. La persona ha salido a mí, gloria a Dios, que sé cuando la persona ha salido, más nunca en la vida la he visto, por lo cual no sé decirle ni cuál es el problema, ni mucho menos cuál es la solución del problema. Pero simplemente nosotros los hombres somos instrumentos en las manos de Dios y cuando Dios quiere hacerlo, puede hablar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque independientemente de que el apóstol Pablo hubiera tenido algún conocimiento por alguien de lo que estaba pasando en la iglesia, yo creo firmemente, y eso que le conté, que me ha pasado varias veces, todos los pastores le pueden dar fe de eso, ¿no? Porque la palabra habla por sí misma, ¿no? Pero yo estoy seguro que el apóstol Pablo también tuvo mucha revelación y mucha inspiración del Espíritu Santo, como estamos viendo en esta carta, que es una de las cartas o la carta más teológica que él hace, en donde verdaderamente, como dice la palabra teológica, se estudia mucho, o de ahí se ha sacado mucha teología que se estudia en los seminarios, en los institutos bíblicos, etcétera, donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está dando una disertación, ¿no? Si esa es la palabra, el por qué nosotros somos justificados por la gracia, nosotros somos justificados por la fe y no por las obras. ¿Por qué razón? Porque dentro de la iglesia había dos grupos y siempre recuerden esto, hermanos, porque vamos a llegar a algunos capítulos que van a ser un poco comprometedores y entonces, hermano, si nosotros sacamos un capítulo fuera del contexto de la carta, entonces estamos haciendo una fuerza. Como siempre decimos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, cuando lleguemos a esos capítulos, nosotros tenemos que ver esos capítulos o ese capítulo a la luz del contexto de la carta, de lo que viene tratando del capítulo 1, ¿no? Porque si cuando nosotros llegamos a ese capítulo, entonces borramos todo lo que va diciendo
los capítulos anteriores. Entonces, bueno, no creo que estemos haciendo un buen análisis o un buen exégesis de la carta en sentido general. Entonces, en el momento este nos está ocupando que, como ejemplo que está poniendo a Pablo, está poniendo, Pablo a Abraham, está poniendo a Abraham ahora cómo su fe le fue contada por justicia a pesar de tener todos los pronósticos en contra. Y yo creo que se lo estaba diciendo, se lo digo, ahí fue donde paramos el estudio, pues empezamos a darle otra explicación, donde yo le decía que Dios es especialista en orar cuando todo está en contra. Cuando todo el mundo dice, se trancó el dominó, ¿no? Y para los que son caribeños, no sé, en otros países, y saben lo que es el dominó, pero hay un momento que a veces el dominó tú te puedes pegar, como dice el dicho, ¿no? Pero hay veces que se tranca y no hay manera de darle para adelante y para atrás porque nadie tiene la ficha. Y cuando tú dices, se trancó el dominó, se trancó el dominó. Bueno, pues cuando se trancó el dominó, ahí es cuando Dios es especialista en destrancarlo, porque Dios es Dios y es sobrenatural. Y entonces cuando todo parecía ir en contra de la promesa de Dios, ahí fue cuando Dios obró y le dio la fe, en este caso a Abraham, que ya habíamos visto entonces que él no miró las circunstancias, ¿no? Porque dice desde el versículo 19, que esta parte sí la vimos, ¿no? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, y siendo casi de 100 años, hora de esterilidad de la matriz de Sara. Aparte, aparte de que Sara era estéril, ya también tenía un carretón de años. Es decir, ya ella no tenía ninguna oportunidad porque había pasado la menopausia y entonces no tenía ninguna oportunidad de tener hijos, ¿no? Entonces, ahora no mira las circunstancias. Ahora vamos ahí, que es donde nos quedamos. Tampoco dudó por incredulidad. Y hermanos, miren, una de las cosas que a veces nos pasa como cristianos es que dudamos y que somos incrédulos, ¿no? Y quiere que le diga una cosa, Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero Dios no se siente bien cuando nosotros dudamos o cuando somos incrédulos. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 3 lo que dice con respecto al pueblo de Israel, por qué Israel no entró en la tierra prometida. Por ejemplo, vamos a leer, yo le iba a poner un solo versículo, pero vamos a leer los versículos de Hebreos capítulo 3, del 12 al 19, ¿no? Yo le iba a leer el 19 nada más, pero bueno, siempre me gusta leer el contexto para que ustedes vean de qué está tratando, ¿no? ¿Alguien quiere leer? Hermana Anabel. Sí. Pastor, dijo usted capítulo 3 de Hebreos. Sí, del 12 al 19. Ok. Del 2 al 19. 12. Gracias, pastor. Y dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza de principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación,
¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los otros días yo hablaba con una de mis hijas en un momento determinado y yo le decía que me lo decía yo también, porque cuando uno pasa por momentos y a veces uno le falla la fe y la incredulidad, ¿no? Bien, yo le decía, date cuenta todo lo que el Señor ha venido haciendo hasta aquí. Si Él ha venido haciendo todo esto, no va a terminar. Como dice la palabra, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, a veces dudamos y el contexto de lo que está hablando este pasaje se está refiriendo a Israel. Israel estuvo cautivo en Egipto por 400 años. Pero llega Moisés, y voy a hacer por arriba la historia, llega Moisés y Moisés se enfrenta, habla con los ancianos de Israel y se enfrenta a Faraón. Y Faraón no quiere dejar salir al pueblo. Ahora, Israel está viendo, fíjense, Israel está viendo que Dios empieza a mandar una plaga tras otra sobre Egipto. 10 plagas manda. Y la última plaga de todas es la muerte de los primogénitos. Y fue tanto el golpetazo que recibieron los egipcios que los obligaron a váyanse ya. Y Israel salió, hermano, con joyas y con todo, porque los egipcios se quitaban los aretes, se quitaban las joyas, se la daban, le dieron ropa. Israel salió rico de Egipto. Fíjense todo lo que Dios hizo. Ahora, si bastase poco eso, Israel ve que al salir de Egipto, Dios lo va guiando por una columna de nube de día y de fuego de noche. Que esa columna, aparte de guiarlo, los protegía. Porque el sol tan terrible, cuando esa nube se posaba sobre ellos, que era el Espíritu Santo, esa era la nube de la gloria, ese era el Espíritu Santo que después, cuando ellos amaron el tabernáculo en el desierto, descendía sobre el tabernáculo, lo que le llamaban la nube de la gloria o la Chequina. Entonces, yo a veces pienso, y ojalá cuando yo salga ahora de aquí, bueno, ahora cuando yo salga de aquí, tenemos que tener una cosa bien clara por lo que nos ha pasado los 2 últimos martes, que tenemos que poner GPS. Pero ojalá cuando yo salga ahora de aquí, o una columna de fuego que me diga, coge por aquí, coge por allá, coge por acá. ¿Me entiendes? Y de día una columna de nubes, era una cosa sobrenatural, que cuando eso se movía, ellos se movían, controlaban los movimientos de Israel. Cuando se paraba, ellos se tenían que parar. Y descendía sobre el tabernáculo y ahí tenían que acampar el tiempo que fuera. Entonces están viendo que Dios los está guiando de una manera sobrenatural. Y Dios los lleva por un camino para que ellos no puedan arrepentirse y ir al Egipto. Fíjense cuántos acontecimientos vienen sucediendo. Y entonces oyen decir, Faraón se arrepiente, lo voy a dejar salir a los sirvientes, a los esclavos. Y sale atrás con su carro y con su ejército. Y cuando ellos oyen eso, entonces hace así la nube esa de la gloria, esa columna hace así y se pone entre el campamento de Israel, entre el pueblo de Israel y Faraón. Y le era tinieblas que los egipcios no podían ver para adelante. Dice que nunca pudieron alcanzar a Israel, a pesar de que tenían mejores movimientos con los carros y todo eso. Y entonces le es una linterna, un reflector a Israel para alumbrarle el camino. Fíjate cuántas cosas está haciendo Dios con ellos. Y en una primera se encuentran con el Mar Rojo. Dios los lleva contra el Mar Rojo. Y entonces ahí cunden en pánico.
porque tienen el Mar Rojo por delante, no pueden seguir avanzando, y Faraón por detrás. Y entonces, hermanos, muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces hemos visto a Dios hacer en nuestras vidas por años, por tiempo, y hemos visto la mano de Dios preparándolo todo. Sin embargo, ante el Mar Rojo y las amenazas y ¿cómo se llama? Del ejército y la cercanía del ejército del mar, nosotros flaqueamos. Y bueno, a pesar de eso, Dios, que está comprometido, que es fiel, Dios le dice a Moisés, no, porque clamas a mí, extiende tu vara. Y cuando hace así, ya Dios le había dicho en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le había dado promesa. Y cuando Moisés extiende la vara, ocurre otro milagro, más grande todavía, porque Dios dice que nosotros somos, la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, hermano. Nosotros los cristianos, cuando estamos en la voluntad, somos transformados de gloria en gloria, vamos subiendo y vamos subiendo. Entonces, hermano, cuando Dios hace así, divide el Mar Rojo de una manera sobrenatural y pasa a Israel, usted se imagina esos golpes de agua, esas columnas inmensas de agua detenidas ahí, Israel pasando en seco, y entonces atrás entra Faraón, o no entra Faraón, pero entra el ejército, y después que Israel había cruzado el lado allá, Moisés vuelve a extender la vara y se ahogan todos los carros, los caballos, el ejército de Faraón, y hay una gran derrota. Ahí una mujer que se llamó María cogió un pandero y empezó todo el mundo a danzar y a alabar a Dios, porque somos así. Y no estoy acusando a Israel, somos así. Somos en las circunstancias, somos el momento. Y empezó a danzar todo el mundo y hay gloria a Dios, que sé yo sé cuándo. Pero ese mismo pueblo que estaba danzando, porque vio la mano de Dios, después se desanimó 2 o 3 días después, más, porque las aguas eran amargas. Dios sanó las aguas, los llevó a Refidim, donde había muchos arroyos. Pero sin embargo, ese mismo pueblo que los está guiando Dios, se le olvidó el Mar Rojo, se le olvidó la 10 plagas, se le olvidó la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Y cayeron en incredulidad, no, empezaron a murmurar porque no tenían agua y se iban a morir de sed. ¿Cómo es Dios que ha hecho todo eso? ¿Los va a permitir que ellos mueran de sed en el medio del desierto? Entonces Dios le dijo a Moisés, golpea la peña, que es Cristo, que es tipo de Cristo. Cuando golpeó la peña, brotó agua y tomó todo el pueblo y todos los animales. Pero entonces después el pueblo vuelve a murmurar, porque entonces no tenían carne. Habían visto que Dios había hecho descender el maná, que era el pan del cielo. Y entonces, no, pero ahora imagínate, el maná, que sin Egipto. Y Dios le llena el campamento de carne, como dice. Y así, hasta que viene la rebelión por los 12 espías que mandan allá a la tierra prometida, en donde esa gente vienen con un veredicto, 10, vienen con un veredicto y dice, es cierto que la tierra está, fluye leche y miel, y es cierto que los ramilletes de uva, pero también es cierto que está llena de gigantes y nos van a derrotar, nosotros están los hijos de Anac y esto y lo otro. Y Josué y Caleb dejaron su vestido y dijeron, no, si Dios nos enviara, nosotros los vamos a comer como pan. Y ahí hubo una rebelión que bueno, vino después del episodio de Coré, etc. Y Dios dijo, de los que salieron de Egipto, ninguno va a entrar en la tierra prometida. Porque han sido tan incrédulos lo que estamos leyendo en Hebreo. Los hijos de ellos sí, pero los que salieron han sido tan incrédulos porque han visto mi mano día tras día, jornada tras jornada. Y así, aún así, han dudado de mí y han sido incrédulos. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque a veces a nosotros nos pasa igual. A veces la incredulidad toma nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir,
el caso de Abraham, ya en esta etapa, el martes pasado vimos otra etapa, pero ya en esta etapa, Abraham no dudó. ¿De qué? De lo que Dios le había prometido. Y cuando tenía que creer en las promesas de Dios, él lo único que hacía era alabar a Dios. Él lo único que hacía era darle gloria a Dios. Como queriendo decir, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Porque sencillamente estaba, dice la palabra, que se fortalecía en fe. Hermanos, miren, nosotros tenemos hoy una maravilla que a veces no la valoramos, que no lo tuvieron Elías, que no lo tuvo Eliseo, que no lo tuvo Isaías, que no lo tuvo el pueblo inclusive de Israel, que no lo tuvo muchos de los profetas, para no seguir mencionando gente. ¿Qué es esto, hermano? Nosotros aquí tenemos todos los libros en uno. Algunos podían tener 3 o 4 pergaminos, pero no creo que todos. No, nosotros tenemos todos los libros en uno, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y este libro no es un libro humano, es la palabra de Dios y está llena de promesas que son tesoros para nuestras vidas, que nosotros debemos escudriñarlo cada día. Y entonces, cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, Dios no falla. Vamos a ver ahí qué nos dice la palabra. Josué 21:45. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿21? 21:45. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer? ¿Están aquí? Okay. Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Aquí ya al final del libro de Josué prácticamente dice que todo lo que Dios prometió, van a entrar, van a conquistar la tierra prometida. Esto dice, todo se cumplió. Porque es palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice Números 23:19? Números 23:19. ¿Cuál? 23:19. Número. Ah. A ver. Están pidiendo. Hermana Beatriz. Ya. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hermano, esto es una promesa muy bonita que tiene la palabra de Dios. Fíjense como dice, Dios no es hombre para que mienta. Nosotros los hombres mentimos, fallamos, pero Dios es santo. En Dios no hay pecado y la mentira es pecado. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, cuando dice una cosa, Él no va atrás. Sencillamente, cuando Él da una promesa, Él sabe por qué la da, Él conoce los tiempos y todas las cosas, conoce desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, cuando Él dice una cosa, pongámosle el cuño. Él dijo, y ahora pregunta, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Hermanos, yo creo que este texto es bastante contundente, ¿no? Para que cuando Dios nos hable por su palabra, nosotros podamos descansar en sus promesas. Y puede venir todo desfavorablemente, y puede venir, tú sabes, las circunstancias están al revés, pero Dios habló, y sencillamente pedirle a Dios, porque ninguno de nosotros es Abraham, ni es un
superhombre ni nada por el estilo, pero pedirle a Dios que nos dé la fe para no dudar de sus promesas. Vamos a leer uno de los tantos salmos, pero vamos a leer el Salmo 89:34, a ver qué nos dice con respecto a creerlo cuando Dios habla. Salmo, perdón. 89:34. Mm. 29:24. La palabra dice así: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. De lo que ha salido de mis labios, yo no lo voy a mudar. Yo no me voy a olvidar de lo que yo he hablado, porque las palabras de Dios son pactos que Dios hace con nosotros cuando es una promesa que llega a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos en comunión con Dios. Yo siempre insisto de la comunión con Dios, un Dios real que está al lado de nosotros. Por medio de Él, nosotros entramos al lugar santísimo. Y cuando nosotros sentimos que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y nos pone una palabra, nos pone una promesa que tú sientes que no es una sugestión, que tú sientes que el Espíritu Santo te lleva a una palabra y esa palabra te llena, agárrate de ella, porque Dios no va a fallar, porque no se va a olvidar, porque no va a mudar lo que ha salido de su boca. A ver, ¿qué dice Isaías 55, versículos 10 y 11? Este pasaje es más conocido. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? ¿Qué? 55, 10 y 11. Magnolia lo único que hace es reírse, chicos. Hermana Anabel. Gracias. 55, versículo 12, ¿verdad, pastor? 10 y 11. 10 y 12. Muy bien. Y 11. Sí. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldré. Hasta ahí, mi hermana. Sí, buenísimo. Gracias, pastor. Eso yo lo tengo subrayado. Gracias. De nada, mi hermana. Entonces está diciendo que como desciende de los cielos la lluvia y riega y esto y lo otro, dice, así será mi palabra, que no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién puede impedir, hermano? Dentro del reino de este mundo, dentro del reino de la tiniebla, ¿quién puede levantarse delante de Dios e impedir que Dios haga lo que ha prometido para cada uno de nosotros y cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros? No ha nacido, no existe ni existirá. ¿Quién pueda impedir que la palabra de Dios haga lo que Él quiere y que vaya y será prosperada en aquello para que yo la envíe? Por tanto, hermanos, tenemos que confiar en la promesa de Dios. Tenemos que confiar cuando Dios habla en nuestras vidas. Tenemos que confiar a como toque. Tenemos que confiar en que Dios ha hablado y Él lo va a hacer. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. El último texto que vamos a... si nos podemos buscar todos los textos, tenemos que buscar 400 textos aquí, ¿no? Porque de que las promesas de Dios y esto, pero no. El último que vamos a buscar está en 2 de Corintios 1:20. Un hermano que me lo lea. Pues la leo yo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios, que dice la palabra que son sí y amén, así sea, ¿no? Es lo que significa la palabra amén. Sí, no es no. No hay sombra de que pueda ser no.
de todo lo que venimos leyendo ahora, de que Dios la mudará de su boca, que se olvidará, que se arrepentirá, que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo, que es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, todas sus promesas son en él, sí y amén. Por tanto, hermanos, si nosotros confiamos en las palabras del Señor, nosotros viviremos muchas veces una vida más victoriosa de la que vivimos. Y estoy empezando por ponerme de ejemplo de lo mismo, ¿no? A veces vivimos vidas tristes, derrotadas, afligidas. Y no quiere decir que no pasemos en un momento determinado por un periodo de tribulación, de angustia, de problemas. Pero muchas veces, si leyéramos más la palabra y pudiéramos profundizar más en ella, porque a veces sí la leemos también, pero la leemos por un cumplido, la leemos o leemos una cantidad de capítulos. No, esto no es una competencia, hermano. Usted lea lo que usted quiera de leer, usted no le voy a decir que hay que leer esto o mucho o poco, lo que usted lea, lo que Dios le ponga en su corazón, pero interiorice lo que Dios está poniendo en su corazón. Yo creo, como les puse el ejemplo en los primeros estudios aquí, de los rumiantes. Rácata, mastican la hierba, van para el estómago. Mira, ella está haciendo lo mismo que yo les expliqué que pasó en un lugar que yo prediqué allá en la tierra de ella. Fuimos de visita a Cuba y me invitaron a predicar en una iglesia y una hermana casi de la familia, la esposa de otro muchacho que es casi de la familia de allá, no sale de la casa de la mamá y el papá de ella y de la hermana, y ella es así igual que ella. Porque es un acto de asquerosidad, ¿no? Que usted vomite lo que hay en el estómago y lo vuelva a masticar, con todos los jugos gástricos, con todas las cosas. Pero quiere que le diga una cosa, grábese eso y olvídese la asquerosidad. Para las ovejas no es una asquerosidad y nosotros somos ovejas del Señor. Lo que quiere decir eso es que siga meditando en la palabra, que siga meditando en la palabra, que siga apropiándose de la palabra, que siga pensando en la palabra, siga creyendo en la palabra, siga profundizando en la palabra, como dice, escudriñar, inquirir, buscar, bajar. Y quiero decirle que eso nos va a llenar de más fe y muchas veces nos va a ayudar en muchas de nuestras angustias, de nuestros sufrimientos, de nuestras depresiones, porque entonces tendremos tendremos una tabla de salvación en la cual agarrarnos, y es la promesa de Dios, sabiendo que lo ha prometido, lo va a cumplir, porque no es un hombre, porque no es un hijo de hombre, porque es sobrenatural. Y porque, como les dije hace unos segundos, unos minutos, no hay nada en este mundo que lo pueda frenar, que lo pueda detener o que pueda impedir lo que Dios quiere hacer con nosotros. La obra de las tinieblas está totalmente derrotada. Y como veíamos en el mensaje del domingo y otros mensajes, a lo lejos son liberados. Son liberados porque estamos hablando de un poder que nosotros ni nosotros mismos nos podemos imaginar de lo que es el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que Abraham, versículo 21, estaba plenamente convencido, y eso es una palabra muy importante para nosotros, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente se agarró de la promesa de Dios, sino que estaba totalmente entregado a la promesa de Dios, plenamente convencido de que Dios lo iba a hacer. Y cuando nosotros estamos plenamente convencidos, ocurren cosas sobrenaturales. Sin ser místico ni
ni semimístico, ni nada de eso, pero estamos ante un Dios sobrenatural. El problema de la religión es el dogmatismo y que muchas veces hablamos de un Dios con el cual no interactuamos y que está tan lejos que estamos como vacíos. Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y Dios hace lo que quiere y es un Dios sobrenatural. Aún en medio del siglo XXI, Dios sigue siendo sobrenatural porque dice la palabra ahí, Hebreos 13:8, para que no lo busquen, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no varía, Dios es inmutable. Entonces me llama la atención, y ahora me voy a meter en esto, entonces me llama la atención que los cristianos muchas veces estamos predicando, y fíjate que me estoy poniendo yo, muchas veces estamos predicando a Dios y estamos poniendo al Espíritu Santo como si estuviera viejo, decrépito, y estuviera en un hogar de ancianos, ¿no? Estuviera en un home, y sin embargo tú ves los satanistas, yo que he podido estar cerca de ellos, en mi crianza, tú ves los satanistas cómo dan carneros, animales y esto y lo otro, buscando cosas sobrenaturales que hasta cierto punto en ocasiones ocurren para poderlos engañar y atarlos más al infierno. Entonces tú ves el mundo satánico que sí habla de sus milagros y ve a tal lado y hazte un trabajo, muchachos. Si tú te haces un trabajo con ese tipo, tú verás y esto y lo otro. Y entonces nosotros que verdaderamente tenemos al Todopoderoso, está decrépito. No, Dios es el mismo. Dios es el mismo de la creación. Dios es el mismo que anduvo con el pueblo de Israel. Dios es el mismo que anduvo con los profetas, con Elías, con Eliseo. Dios es el mismo que anduvo después con Isaías, con David. Dios es el mismo que se encarnó y sigue siendo el mismo que de la iglesia primitiva. ¿De dónde nosotros podemos tener un texto bíblico que nos diga que Dios envejeció y está decrépito o está incapacitado? Nosotros tenemos que creer en un Dios sobrenatural y estar plenamente convencido de en quien hemos creído para que Dios pueda obrar. Puede ser el peligro que sea, pero Dios puede obrar. Y Dios tiene siempre un plan. Esto no quiere decir que no tengamos dificultades y problemas, pero aún Él se va a glorificar. Por ejemplo, si buscamos Segunda de Crónicas, capítulo 20, ahí habían varios ejércitos que habían retado a Israel. Pero vamos a leer un solo texto. Un hermano que me lea Segunda de Crónicas 20:20. Ok, yo puedo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Habían varios ejércitos contra ellos, como 3 ejércitos. Pero Dios les había prometido, que disculpe porque no les busqué el contexto, por ejemplo, en el versículo número 15, en la segunda parte, Jehová os dice así, dice desde el principio del versículo 15, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Venía una multitud grande contra ellos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios le había dicho: el problema no es tuyo, el problema es mío. Ellos te están amenazando a ti, pero el problema es que se lo compró aquí fui yo. Jesucristo se compró los problemas de nosotros en la cruz del Calvario y la llevó y lo venció. Y ahora le dice: creed a Jehová vuestro Dios y creed la palabra de los profetas, que dice Segunda de Crónicas 32:8, está cerca de ahí. Otra batalla, 185,000 gente. Senaquerib, rey de los asirios, rodea a Israel, los presiona, los amenaza. ¿Qué dice ahí? 32:8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y entonces ahí, si hubiéramos seguido leyendo, hermano,
el pueblo tuvo confianza en la palabra de Dios, la palabra que Dios había transmitido por medio de Israel. Si seguimos leyendo, en una sola noche murieron 185,000 asirios. El rey Senaquerib tuvo que regresar a Siria derrotado, avergonzado. Israel no movió la espada. Muchos de los estudiosos y de los escritores creen que fueron invadidos por una plaga de ratones y le dio la leptospirosis, la peste bubónica. No se sabe, la Biblia no explica. Yo lo que sé es que amanecieron, según la Biblia, 185,000 soldados muertos de golpe, sin pelear. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sencillamente porque no es nuestra la batalla, es de él. Y cuando llegó allá, los propios hijos lo mataron en el templo. El bárbaro, el guapetón, el que tenía rodeado a Israel. Porque cuando nosotros creemos en sus promesas, Dios hace grandes cosas. Él estaba completamente convencido de que Dios había prometido, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya eso lo hemos visto, ¿no? Ahí no nos vamos a detener. Dice ahora, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, porque le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿A quién? Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, si nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si nosotros creemos que Jesucristo se levantó entre los muertos, que la única fe, yo lo dije el día de la resurrección, si lo quieren ver desde ese punto de vista, que no es la mejor frase para nosotros decirnos religioso, ¿no? Religioso es otra cosa. Nosotros el cristianismo es un modo de vida. Pero los únicos religiosos que tienen un Cristo vivo somos nosotros. Y la piedra angular del cristianismo es que Cristo está vivo. Si Cristo no hubiese resucitado, estamos perdidos. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, donde uno de los tantos problemas que tuvo la iglesia de Corintios fue esa, ¿no? Y entonces dice, a ver, algún hermano que me lea solamente un texto, este capítulo 15 de 1 Corintios demostrando la resurrección de Cristo, ¿no? Pero solamente para leerle un solo texto. Léame 1 Corintios 15 y 19. 15, 19. ¿Alguien quiere leer? 1 Corintios 15 y 19, ¿no, Beatriz? Primera de Corintios 15, 19. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, hermanos, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos los más dignos de lástima. Es para cogernos lástima a nosotros mismos, de todos los hombres. Como dice ahí también en ese pasaje, si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Por tanto, hermanos, la piedra angular de todas estas cosas es, dice el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por tanto, hermano, la piedra angular del cristianismo es que nosotros creemos en un Cristo vivo. Vivo. Amén.
Y si yo creo que si no hubiera resucitado, yo no creo en él, porque entonces sería otro mártir más. La historia está llena de personas que fueron mártires, ¿no? Y algunos se entregaron por lo que ellos creyeron que era una causa justa. Pelearon guerras de independencia o esto o lo otro. Y bueno, ya no están. Pero voy a creer en alguien que no pudo ni con él mismo. No, la verdad del Evangelio es que Jesucristo está vivo y se levantó de los muertos para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en él. Y si nosotros creemos entonces que Cristo está vivo, si nosotros creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces a nosotros también esa fe nos es contada por justicia. Al mismo dice en Romanos, si creyeres, ¿cómo es? Si confesares con tu boca, lo vamos a ver después en capítulo 10, eso lo dice en capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿qué cosa? Que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos. Es decir, hay una clave ahí que está vivo, que Dios le levantó de los muertos. Y entonces, cuando nosotros creemos que Dios nos levantó de los muertos, a nosotros esa fe que tuvo Abraham también nos es contada por justicia, porque nosotros nos convertimos también en hijos de fe. Amén. Sí, exactamente, como dice Meki, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, lo que nos hace hijos de fe no es guardar una ley, sino creer que Cristo está vivo. Y creer que, por último, me quedan 2 minutos, dice el versículo número 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, ¿sí? Por todos los pecados. Acuérdense que Él nos sustituyó en la cruz. En un momento determinado dijo, quítenlo a Él, que yo voy a morir en su lugar. Imagínense qué necesidad tenía Él de morir en mi lugar. Ninguno. Si Él está completo con Él mismo, si Él es santo, Él es santísimo, Él es 3 veces santo. Pero yo no tenía ninguna oportunidad de justificarme. Yo no tenía ninguna oportunidad de agradar a Dios. Yo no tenía ninguna oportunidad de ser salvo. La única oportunidad de ser salvo era que Él me sustituyese y pagase con mis pecados, con su propia vida, sin Él ser pecador. Y entonces dice que fue crucificado por nuestras transgresiones. Y cuando fue crucificado por nuestras transgresiones, antes de morir, dijo, consumado es. Todo está resuelto, todo está finalizado, todo ha sido concebido en victoria. Y entonces dice la palabra, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, una vez que nosotros creemos que Él está vivo, nosotros entonces no solamente creemos que Él pagó por nuestros pecados, sino que ahora Él se levanta en victoria y nos justifica. Y dice, ya, ahora si tú crees en mí, todos tus pecados han sido borrados y yo te he justificado delante de Dios. Es decir, nosotros es como si fuéramos a acudir ante un juicio, ante un tribunal, y tenemos todas las garantías de ser condenados a muerte por todo lo que hemos hecho. Y cuando acudimos ante el tribunal, de buena primera, el juez saca un salvoconducto y dice, usted ha sido exonerado. ¿Exonerado cómo? Aquel que está ahí murió en su lugar y resucitó. Y usted ha creído en Él. Por tanto, mire, sencillamente, usted ha sido exonerado y entonces tiene vida en Él. Por último, un hermano que lee ahí y con esto terminamos. Juan capítulo 14, versículo 19. Sí, yo puedo leer. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Es decir, Él se va, Él se tiene que ir y el mundo no lo va a ver más. Mas vosotros me veréis. Nosotros
espiritualmente estamos compartiendo con Él todos los días. Y ahora esta es la parte por la que busqué este versículo, que es una parte hermosa. Dice, porque yo vivo, porque yo estoy vivo, es que ustedes también van a vivir. Vosotros también viviréis. La resurrección de Cristo nos garantiza que como Él está vivo, tenemos vida eterna en Él y tenemos las garantías de la vida eterna. El Señor les bendiga. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, sino para pasar a la parte de la oración. Bueno, entonces pasamos a la parte